Hola fans de la saga de StarCraft y bienvenidos de nuevo al canal de Divergente 27. Por fin ha llegado el momento que todos estabais esperando, pues este va a ser el vídeo que ponga fin a la historia de la expansión de StarCraft Brood War y de paso al lore de StarCraft 2. Como siempre os repito en cada entrega, muchas gracias por haber estado siempre apoyándome. Todos los comentarios y likes que reciba este vídeo van a motivarme mucho para que pueda continuar con la saga. No os podéis imaginar la gran comunidad que estamos creando. Os comento que si queréis formar parte del muro de fans que siguen mis vídeos como este, sígueme en mi cuenta de Instagram @divergente_27 y déjame tu mensaje. Cada día intento hacer un hueco en leer y responder a todos los comentarios que me enviáis, y siempre es de agradecer todo y cada uno de ellos. Tampoco me he olvidado de algunos comentarios que me habéis hecho sobre algunas misiones secretas y ocultas, a las que dedicaré un vídeo aparte con todos los misterios del juego que me parezcan más interesantes. Si queréis compartir conmigo algún secreto más, lo tendré en cuenta para incluirlo en este vídeo especial. También intento trabajar lo mejor posible en los vídeos para ofreceros lo mejor, y cada día intento mejorar más. Tened en cuenta que es un proceso lento en el que se incluyen muchas horas de trabajo, tanto en la grabación del juego, el análisis de la historia, editar las partes más destacables y las escenas, la guionización de las partes en las que os explico el lore y los objetivos de cada misión, y todo en conjunto es un gran proyecto al que le pongo mucho cariño y mucha dedicación. Y casi el 90% es gracias a vosotros, ya que también me siento muy unido a que otros fans de la saga aún se acuerden de este gran juego de nuestra infancia y se sientan identificados. Por último, vuelvo a recordar a los nuevos suscriptores que están viendo este vídeo que para seguir esta historia, primero deben haber visto los 3 vídeos de la campaña de StarCraft original, seguido de la campaña Protoss y Terran de la expansión Brood War, porque todos siguen una línea temporal en común. Y ahora sí amigos, terminemos lo que hemos empezado con la última campaña de la expansión, liderada por la reina de espadas Zerg, Sara Kerrigan. Las fuerzas del Directorio de la Unión Terrestre se han hecho con el control del planeta Char y han esclavizado a las hambrientas proles de la joven supermente. El poderoso disruptor psiónico del Dude ha anulado todo dominio de Kerrigan sobre las proles restantes, de modo que, por el momento, nadie puede disputar la supremacia del sector al Dude. Kerrigan, junto con su insólito grupo de aliados, está urdiendo un plan para destruir el disruptor y liberar a la supermente del influjo del Dude. Misión 1. Disrupción infame. Saludos, celebrado. A estas alturas ya te habrás dado cuenta de que te he desvinculado de la supermente y de tus hermanos renegados. No te lo tomes como algo personal. No puedo arriesgarme a que te influencien. Ahora me perteneces. Sírveme con lealtad y te dejaré vivir. Mi reina, siento interrumpirte, pero ha llegado la visita que estabas esperando. Por fin. Se lo han tomado con mucha calma. Sí, la verdad es que no teníamos ninguna prisa por llegar aquí, Sara. Espera, ¿qué? Perdonad que os interrumpa en este momento, pero cuando llegué a esta escena no podía creérmelo. ¿Una alianza de Jyn Raynor y Phoenix con Kerrigan? Quizás tenga sus motivos, los cuales sabremos ahora mismo, pero la verdad es que me impactó por completo. ¿A vosotros no? Bueno, sigamos con las instrucciones de la misión. ¿Todavía desconfías de mis intenciones, Jimmy? Siempre. Cuando me puse en contacto con vosotros en Ajur, os hablé de la nueva supermente y de que el Dude quería hacerse con ella. Bueno, pues el Dude lo ha conseguido. Han sometido a la supermente y ahora controlan a la mayoría de las proles Zerg de este sector. Por eso os he pedido ayuda. ¿Quieres que te ayudemos a derrotar al Dude para que tú misma puedas dominar a los Zerg? Te equivocas, Phoenix. Quiero derrotarlos porque si no lo hacemos, controlarán este sector y nos esclavizarán a todos. Sabes que tengo razón, Jim. Tú has estudiado la historia de la Tierra. Sabes cuáles son los planes del Dude. Para ellos, controlar a los Zerg no es más que el principio. Puede ser. No lo sé. Mi reina, perdóname por volverte a interrumpir,
Pero tenemos un problema muy grave. Qué oportuno. Caballeros, tendremos que terminar esta conversación más tarde. Continúa, Durán. La señal del disruptor psiónico ha llegado a Tarsón y se ha dividido a las distintas proles. En las últimas horas, tus esbirros se han vuelto los unos contra los otros y han abandonado sus colmenas en desbandada. Justo lo que me faltaba. Cerebrado, llévate a los pocos Zerg que sigo controlando y evita que las colmenas sufran aún más daños. No puedo permitirme que las destruyan mis propios esbirros. Bien chicos, ahora que sabemos que la intención de Kerrigan es formar alianzas para destruir el directorio de la Unión Terrestre, que si os acordáis del vídeo anterior, se apoderaron completamente del planeta Char, volvemos a formar parte del enjambre como un cerebrado a las órdenes de la Reina de Espadas. Ahora nos ubicamos en Tarsonis, el planeta donde se encuentra la fortaleza de Kerrigan, y nuestra primera misión es eliminar a nuestras propias proles que han acabado fuera de control por culpa del disruptor psiónico que el Dude maneja desde el planeta Abraxis y que están atacando a nuestras colmenas. Para ello, empezaremos con un pequeño ejército que tendremos que usar para defendernos de los Zers que están atacando una base cercana. El enjambre está siendo atacado. Mi reina, las colmenas no responden a las órdenes del cerebral. No hay forma de enviar refuerzos a tus guerreros. Cerebrado. Tendrás que arreglártelas con los guerreros que tienes. Mata a los Zerg disidentes en mi nombre. Sin que podamos crear ningún ejército más, debido a que la colmena y sus edificios no responden a nuestras órdenes, tendremos que ir salvando las 6 bases restantes que quedan en el mapa, a medida que vemos que están siendo atacadas. El enjambre está siendo atacado. También por suerte en cada base se nos unirán más unidades de refuerzo para que podamos seguir nuestro camino hasta las próximas bases. Una vez lleguemos a la última base, tendremos que defendernos de varias oleadas de Zerg que intentan destruir todo el enjambre central. Y una vez acabemos con todos, habremos terminado la misión. Misión 2. El Imperio de las Llamas. El disruptor psiónico me está dando serios problemas. Aunque he recuperado el control de mis fuerzas, cada vez necesito concentrarme más y más para mantenerlas a raya. Me rompes el corazón, Kerrigan. Ahora dime, ¿por qué nos has pedido a Fénix y a mí que te trajéramos a Mengs? ¿Todavía crees que lo voy a matar por dejarme como merienda para los Zerg? Eso es agua pasada, Jim. Los viejos rencores no deben interponerse en nuestros planes para el Dude. ¡Qué reconfortante! Arcturus, ¿qué tal te va en tu cámara de criogenización? ¿A qué viene todo esto, Kerrigan? ¡Qué directo! ¿No quieres charlar? Ha pasado mucho tiempo. No el suficiente. ¿Por qué me han traído aquí? Necesito tus emisores psiónicos, Arcturus. ¿Por qué? ¿Recuerdas el disruptor psiónico confederado que nunca encontraste? Pues el Dude lo hizo, y me están impidiendo controlar a mis huestes. Con tus emisores, podré reunir suficientes Zerg para destruir el disruptor y enfrentarme al Dude. ¿Y qué saco yo a cambio? El viejo político de siempre. Muy bien, emperador. Si me ayudas a destruir el disruptor, te ayudaré a echar al Dude de Coral. Una oferta tentadora. ¿Y qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra? Lo único que te puedo garantizar, Arcturus, es que serás el emperador de 4 metros cuadrados de celda durante el resto de tu vida, a menos que yo te ayude. Veo que aún sabes ser persuasiva. Está bien, Kerrigan. Te dejaré algunos emisores, pero más vale que merezca la pena. Muy bien, muchachos, escuchad.
Nuestro objetivo es localizar y desactivar el generador principal de energía del disruptor psiónico. Cuando lo hagamos, pasaremos el mando de la misión a Mengs y Kerrigan. Allá voy. Bueno, primero os voy a explicar rápidamente cómo hemos llegado a esta situación y después volveremos a retomar esta misión. ¿Os acordáis del anterior vídeo de la campaña Terran de Brood War, cuando el Dude casi captura a Arturus Mengs en Coral? Aparece Jyn Raynor junto con los protos para llevárselo, y dice lo siguiente. Te estoy sacando las castañas del fuego, Arcturus. Así que cállate y estate quietecito. No te equivoques, tú y yo tenemos una buena cuenta que saldar. Pero ahora mismo un conocido nuestro te quiere con vida. Y efectivamente, con un conocido se refería a Sarah Kerrigan, y eso significa que en alguna parte de la historia, Jyn y Kerrigan volvieron a tener contacto. En las misiones de la campaña no se muestra, pero quizás sí en las novelas en las que está basada esta historia. Después, en la siguiente misión donde el Dude los consigue interceptar en Ayur, estos consiguen huir por el portal de distorsión, pero no sabemos exactamente a dónde fueron. Lo único que sabemos es que consiguieron escapar, y esto nos lleva a la situación actual. También debemos recordar lo que le dijo Kerrigan al almirante Dougal al final de la campaña Terran. Escucha, almirante. Hay una serie de grupos en este sector que piensan que tu intervención está causando ciertas complicaciones. Mis socios y yo pretendemos poner fin a tu mandato lo más pronto posible. Con esto, creo que ya se refería a que había tomado alianzas con los Terrans y los Protoss debido a que ahora tienen un objetivo en común: hacer desaparecer al directorio de la Unión Terrestre de todo el sector. Y también Kerrigan añadió que algún día el disruptor psiónico sería destruido. No olvides que cuento con los medios para interrumpir tu control sobre los Zerg. Ah, te refieres a tu famoso disruptor psiónico. No te durará para siempre, almirante. Tarde o temprano lo destruiré. Entonces verás de lo que somos capaces los Zerg. Volviendo a la misión actual, ahora nos encontramos en el planeta Praxis, y el objetivo de Kerrigan es destruir el disruptor psiónico del Dude que mantiene a su enjambre fuera de control. El primer suceso que se presenta es que gracias a una flota Terran liderada por Jyn Raynor, consiguen destruir el generador de energía del disruptor. Muy bien, muchachos, escuchad. Nuestro objetivo es localizar y desactivar el generador principal de energía del disruptor psiónico. Cuando lo hagamos, pasaremos el mando de la misión a Mengs y Kerrigan. Allá voy. El generador está desactivado. Manda el emisor psiónico cuando quieras. Buen trabajo, Jyn. Arturus nos facilitará un emisor psiónico, que nos permitirá tomar el control de las unidades Zerg que encontremos por el camino, y nos puedan ser útiles. Uno de mis VCE llevará el emisor. Ahora que el disruptor está sin energía, el emisor captará la atención de cualquier Zerg renegado que ande cerca. El VCE puede atraerlos hasta tu base, y cuando los Zerg estén allí, podrás someter sus mentes a tu control. ¿Órdenes, capitán? Recibido. Perfecto. Con estos Zerg puedo construir una nueva colmena. Cuando mis fuerzas crezcan, ejecutaré un ataque frontal contra el disruptor psiónico. Gracias a ello, podremos crear nuestra propia base Zerg con la que podremos empezar nuestra propia colmena desde cero y crear nuestro primer ejército de expedición. A medida que exploremos los alrededores, nos encontraremos con más unidades Zerg que podrán unirse a nosotros. Afirmativo. Afirmativo. Y en un momento en concreto, cuando tengamos a todas las unidades Zerg de los alrededores bajo nuestro control, sucederá esta graciosa escena. ¿Preparado para servir? No es por faltar a la señorita Kerrigan, señor, pero estos bichejos me ponen los pelos de punta. Una evacuación no me vendría mal. En tránsito, cuartel general. Recibido. Nuestro siguiente objetivo será seguir avanzando por el mapa hasta llegar a la base central que protege el disruptor. Y una vez despejemos la zona y destruyamos el disruptor, habremos dado por finalizada la misión.
Misión 3. La asociación Kelmorian. Ya hemos destruido el disruptor psiónico y Kerrigan ha recuperado el control de sus esbirros. Me preocupa que se olvide de nuestro pacto y se vuelva contra nosotros. Te entiendo, Fénix. Me encantaría creer que va a cumplir con su parte del trato, pero en el fondo sé que es poco probable. Por otro lado, estoy seguro de que quiere acabar con el Dude. Lo único que me pregunto es qué hará con nosotros cuando tenga todo lo que quiere. Si quieres saber mi opinión, no es de fiar. Pero mientras me ayude a recuperar Coral, colaboraré con ella. Cállate, Arcturus. Si quisiera tu opinión, te la habría sacado a hostias. Por si te falla la memoria, tú tienes la culpa de que se haya convertido en esto. Chicos, deberíais aprender a ser más cordiales. Kerrigan, ¿tus fuerzas están listas para atacar Coral como acordamos? Casi. Todavía necesito una buena cantidad de recursos para construir mis colmenas principales. ¿Os importaría conseguirme algunos suministros? Parece que ya tienes un plan. ¿Qué se te ha ocurrido? Estoy pensando que deberíamos hacer una visita a la asociación Kelmorian. Antes de continuar y para que esta misión tenga algo de sentido, primero debo explicaros qué es la asociación Kelmorian. Como expliqué en el primer episodio de StarCraft sobre la breve historia de los Terrans, durante la colonización del sector Koprulu, una de las facciones políticas que surgieron fue la Confederación Terran, asentada en Tarsonis, pero también había dos facciones más que no mencioné. La asociación Kelmorian, ubicada en el planeta Moria, y el Protectorado de Umoja, ubicado en el planeta Umoja. Solamente tenemos que tener en cuenta de que Moria es un planeta con muchos recursos, de los que Kerrigan quiere beneficiarse para aumentar su ejército Zerg. Y sabiendo esto, continuemos con las instrucciones de la misión. Moria es uno de los lugares con más recursos del sector. Si conseguís burlar sus defensas y robarles suficientes recursos, podremos llevar a cabo un ataque a gran escala contra Coral. Es arriesgado, pero creo que podemos hacerlo. Fénix, ¿te apuntas? Si con eso mejoramos nuestras expectativas, yo mismo dirigiré el asalto. Genial. Vamos allá. ¿Crees que sospechan algo, mi reina? Por supuesto. No son estúpidos, Durán. Prefieren lo malo conocido a lo malo por conocer. Simplemente aún no se han dado cuenta del precio que van a pagar. Cerebral, quiero que infestes todos los centros de mando Terran que puedas. Cuando estén infestados, podremos utilizarlos para nuestro inminente ataque contra Coral. ¿Tus órdenes? Ahora nos encontramos en el planeta Moria. Y no es ningún guiño a las minas de Moria del Señor de los Anillos. O quizás sí. Bueno, pues esta misión es simple. Debemos conseguir 10.000 minerales para completarla. Pero aparte, Kerrigan nos ha dado la misión alternativa de infectar todos los centros de mando Terran del mapa, si nos atrevemos. Lo primero que necesitaremos es asentar nuestra base, y para ello debemos atacar y destruir una base Terran cercana. Me cuesta creer que esté trabajando junto a mi mayor enemiga para salvar este sector. Últimamente la fortuna se ha mostrado caprichosa. Pareces un viejo cansado, Fénix. No permitas que el hecho de que sea 368 años mayor que tú te dé una falsa impresión de mí, joven Raynor. Todavía puedo, ¿cómo decís los Terran? Percutir algunos glúteos. Sí, lo que sea. Recuerda, Cerebrado, necesitaremos como mínimo 10.000 unidades de minerales para mantener las colmenas. No vuelvas con menos. Una vez establezcamos nuestra base, conseguir los minerales no será difícil, pero sí tendremos que estar defendiéndonos de los ataques de los Terrans que habitan en el planeta. Nuestras fuerzas están siendo... Tendremos que resistir todos los ataques mientras conseguimos los minerales e intentar no gastar muchos para que lleguemos a 10.000. Por el mapa también encontraremos yacimientos de minerales que podríamos extraer, aunque muchas veces su acceso sea difícil y estén esparcidos por los rincones. Cuando hayamos conseguido todos los minerales, habremos acabado la misión. Kerrigan, hemos conseguido los recursos estipulados y regresamos a Tarsonis. Pero falta algo.
¿qué pasaría si nos atrevemos a infectar los centros de mando que nos encargó Kerrigan al principio de la misión? Cerebrado, quiero que infestes todos los centros de mando Terran que puedas. Cuando estén infestados, podremos utilizarlos para nuestro inminente ataque contra Coral. Aparte de que será difícil, lo que tendremos que hacer es destruir casi por completo las 5 bases Terran que se encuentran en el mapa. Cuando alcancemos la primera base cercana y una vez despejemos el terreno, deberemos crear una reina Zerg y llevarla hasta su centro de mando principal. Las reinas Zerg solo infectan los centros gravemente dañados, por lo que habrá que atacarlo hasta que esté a mitad de su vida. Es extraño que la asociación Kelmorian siga funcionando cuando el Dude controla el dominio con mano de hierro. Nunca volveré a subestimar el poder de la avaricia Terran. Vivo para el enjambre. Podremos aprovechar estas unidades explosivas para enviarlos a la siguiente base. Y al igual que la anterior, una vez que tengamos el centro de mando a nuestro alcance, lo atacaremos hasta que nuestra reina Zerg lo infecte. Prefiero las batallas a gran escala antes que estas misiones secretas. Anhelo volver a combatir épicas luchas como en mi juventud y luchar con mis hermanos protos. Pero el tiempo dirá. Repetiremos este proceso a lo largo de la misión, pero siempre y cuando vayamos controlando la cantidad de minerales que tengamos, porque si llegamos a 10.000 antes de infectar todos los centros, no habremos terminado la misión alternativa de Kerrigan. Para finalizar, infectaremos las 2 últimas bases restantes del mapa, y una vez completado, automáticamente nuestras reservas de minerales subirán hasta 10.000, y el diálogo de Fénix será el mismo que si hubiéramos recolectado solo los minerales. Kerrigan, hemos conseguido los recursos estipulados y regresamos a Tarsonis. Misión 4. La liberación de Coral. Lo habéis hecho de maravilla. En especial tú, Fénix. Mis colmenas rebosan de energía y mi prole es más fuerte que nunca. Pues no perdamos más tiempo. Cuanto más nos demoremos, mayor fuerza cobrarán las defensas del Dude. No quiero que nada se interponga en nuestra reconquista de mi planeta. Tienes razón, Arcturus. Es hora de atacar al Dude. Pero recuerda que nos enfrentamos a uno de los planetas mejor defendidos del sector. No será fácil sitiar Coral. El Dude no solo cuenta con su ejército regular, sino que también podría tener refuerzos Zerg. Raynor, Fénix y tú atacaréis la fortificación más alejada, mientras mis fuerzas asaltan la base principal del Dude en Ausgrad. Hemos repasado el plan 1000 veces. ¡Ataquemos de una maldita vez! Está bien, Arcturus. Antes del próximo amanecer, Coral volverá a ser tuyo. Nos ubicamos ahora en el planeta de Coral, la antigua base del dominio Terran y en la que ahora gobierna el Dude. Nuestro objetivo principal es destruir todas las fuerzas enemigas del mapa, y tendremos que tener en cuenta que ahora el Dude tiene algunas proles Zerg bajo su control, por lo que tendremos también que destruirlas. Como sospechaba, el Dude ha mandado Zerg como refuerzo para sus tropas. Pero es curioso, no hay muchos atacando. A lo mejor están teniendo más problemas para controlar a la supermente de los que yo creía. También, algo que os tenía que comentar es cuál es la diferencia en la misión anterior de recoger los 10.000 minerales o infectar los centros de mando, debido a que, si os fijáis, indicaba que nos podría servir para la próxima misión. Bien, pues la única diferencia es que si optamos por infectar los centros, los tendremos como ventaja en esta misión, de modo que podremos usar las unidades explosivas para destruir al enemigo. Listo para matar. Pero en nuestro caso, hemos decidido completar la misión sin esta ventaja. Volviendo a esta misión actual, una vez destruyamos todas las unidades Zerg y Terran del mapa, habremos cumplido nuestra palabra de que Arcturus vuelva a reinar en el mundo de Coral. Excelente, cerebrado mío. Las defensas del Dude han sido aniquiladas. Arcturus, creo que te dejaré que te quedes con el planeta. Menos bromas, Kerrigan.
Eso ya era parte de nuestro trato. Lo he conseguido. Vuelvo a ser emperador del dominio. Enviaré al general Duke a que establezca mi base de operaciones en Augustgrad. Espero que aproveches bien tu reinado. Misión 5. Traición. Cerebrado, Durán, ha llegado el momento de hacer una criba. Ahora que hemos destruido la base del poder del Dude en este mundo, solo queda la amenaza de las fuerzas de Char. Es hora de pasar a la segunda fase de mi plan. ¿Y qué pasa con los aliados que tienes en Coral, mi reina? ¿Qué quieres hacer con ellos? Ya no me sirven para nada. Aunque me han sido útiles, podría ser peligroso dejarlos vivir. Sin los servicios del general Duke, será fácil ocuparse de Mengs, pero Raynor y Phoenix son extremadamente ingeniosos. Debemos eliminarlos a todos. Cerebrado, quiero que destruyas las bases del general Duke y de Phoenix, y no dejes supervivientes. Mi reina, me gustaría sugerir una estrategia. Las fuerzas Protoss y Terran están descansando después de la última victoria. Si atacamos ahora, mientras casi todos descansan o están desprevenidos, podremos reducir sus defensas fácilmente. Muy agudo. ¿Cuánto tiempo es posible que tarden en reagruparse y contraatacar? Yo diría que unos 6 minutos. Eso solo nos da tiempo para lanzar un ataque sorpresa contra una sola base. Pero es un buen plan. Cerebrado, puedes lanzar el primer ataque contra cualquiera de las dos bases. No podemos fracasar. Mátalos a todos en mi nombre. ¿Qué pasa? Esta es, diría yo, una de las misiones más importantes y tristes de toda la campaña final de Brood War. Kerrigan quiere traicionar a todos sus aliados que se han prestado a ayudarla para acabar con el directorio de la Unión Terrestre, aunque no se fiasen de ella, y con motivo, ya que ahora quiere eliminarlos mientras descansan de la batalla de la misión anterior. ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? Bien, pues seguimos en Coral, y nuestro objetivo es destruir todas las bases del mapa, aprovechando los primeros 6 minutos para atacar a nuestros aliados mientras bajan la guardia. Si atacamos durante este periodo de tiempo, las fuerzas aliadas no tendrán aún refuerzos para atacarnos, y serán muy vulnerables, por lo que podremos ir destruyendo algunos asentamientos cercanos. A medida que vayamos destruyendo todo, ganaremos más terreno y la misión nos resultará un poco más fácil debido a que podremos hacernos con los minerales de los alrededores. Una vez terminado el tiempo, la misión será más compleja debido a que ya se habrán reagrupado y estarán preparados para lanzarnos cualquier ataque contra nosotros. A todas las unidades, preparaos para contraatacar. Kerrigan nos ha pillado en bragas, pero ya es hora de devolverle la jugada. Sigue atacando, Cerebrado. Sus defensas no durarán mucho más. Una vez lleguemos a la base central del dominio Terran, nos enfrentaremos con Edmund Duke tripulando el NORAD 3. Vaya, vaya, pero si es la pequeña Kerrigan. Tenía la sensación de que nos volveríamos a ver. Tienes muchas explicaciones que dar, chiquilla. General Duke, sabes que siempre he tenido ganas de matarte. ¡Qué día tan emocionante! Pues ya puedes esforzarte. Edmund Duke no caerá sin luchar. Kerrigan, zorra traicionera, teníamos un trato. Vamos, Arturus, ¿de verdad pensabas que iba a permitirte que volvieras al poder? Dejaste que los Zerg me devorasen en Tarsonis. Tú me has hecho pasar por este infierno. ¿En serio creías que te iba a dejar salirte con la tuya después de todo?
Pero tú dijiste que la venganza no era tan importante como derrotar al Dude. Era mentira. He liberado este planeta porque era la primera escala del Dude, no porque tuviera ningún tipo de compromiso contigo. Te he utilizado para destruir el disruptor psiónico, que como ya he recuperado a mis proles, ya no te necesito para mis futuros planes. Creo que te dejaré aquí, Arcturus, en medio de las cenizas de tu preciado dominio. Quiero que vivas para ver cómo me hago con el poder. Y quiero que recuerdes siempre, en tus momentos más íntimos, que todo fue culpa tuya. Para concluir y dar por finalizada la misión, deberemos acabar también con todas las fuerzas protos cercanas. Y cuando hagamos esto, presenciaremos una de las escenas que para algunos puede ser de las más impactantes de la historia del juego. Esto es una sucia traición, Kerrigan. Hemos sido unos ingenuos al participar en esta farsa. Tienes razón, Fénix. Os he utilizado para mis fines y me habéis seguido como sabía que haríais. Los protos sois tan impetuosos y previsibles. Sois vuestros peores enemigos. ¡Qué ironía! Recuerdo que Tassadar te dio una lección muy parecida en Char. Y la aprendí bien, Pretor. Ahora dime, ¿estás dispuesto a morir una vez más? El Kala me espera, Kerrigan. Y aunque estoy preparado para afrontar mi destino, descubrirás que no soy presa fácil. Pues ese será tu epitafio. Fénix, no. ¿Por qué te preocupas, Jim? Ha muerto en combate. El sueño de todos los protos. Ha muerto porque tú lo has traicionado. ¿Cuántas almas nobles vas a consumir antes de quedar satisfecha? ¿Cuánta gente más tiene que morir antes de que veas en qué te has convertido? No tienes ni idea de lo que dices, Jim. ¿Ah, no? Te mataré por esto, Kerrigan. Por Fénix y todos los que se vieron atrapados en tu absurda lucha por el poder. Te haces el duro, Jimmy, pero no creo que tengas lo que hay que tener para asesinar. Puede que no sea mañana, querida. Puede que ni siquiera me respalde un ejército. Pero te lo aseguro, un día te mataré. Nos vemos. Ya está cerebrado. Hemos acabado con todos. Regresemos a Tarsonis para descansar. Es la primera vez que el combate me deja agotada desde que me transformé. Misión 6. La furia del enjambre. Mi reina, nuestros exploradores han detectado una inmensa oleada de Zerg en órbita alta. Cientos de Zerg han aterrizado en Tarsonis y avanzan hacia nuestra posición. Algunos de nuestros puestos avanzados están bajo ataque del enjambre renegado. Así que el Dude está experimentando con su supermente. Quería desaparecer por un tiempo después de lo de Coral, pero parece que no va a poder ser. ¿Reúno a tus huestes, mi reina? Sí, defendamos las avanzadas que nos quedan y evitemos que los Zerg renegados tomen posiciones cerca de nosotros. Cuando hayamos asegurado el perímetro, atacaremos sus colmenas. El enjambre está siendo atacado. Acabamos de volver a Tarsonis, donde se encuentra la fortaleza de Kerrigan, y estamos siendo invadidos por un enjambre Zerg controlado por el mismo Dude. Al principio de la misión, no tendremos más opción que perder las bases de los alrededores del mapa y empezar de cero con nuestra base central, que pronto nos daremos cuenta que está ubicada en una isla. Mi reina, hemos localizado una pequeña instalación Terran en la retaguardia de la zona de aterrizaje de los renegados. Parece que unos científicos del Dude trabajan en el recinto, pero no conseguimos averiguar con qué propósito. Yo lo sé. Me imaginé que el control del Dude sobre la supermente sería débil, ya que Tarsonis está demasiado lejos como para mantener un control directo sobre los enjambres.
Esos científicos están coordinando el ataque. Cerebrado, ordena un ataque contra la instalación Terran. Todos los científicos del DUD deben morir. Solo entonces podremos acabar con los Zerg renegados. Ahora tenemos un nuevo objetivo en la misión. Debemos destruir la base científica del DUD que se encuentra al otro lado del mapa. Para empezar, deberemos fortificar y defender la isla ante cualquier ataque aéreo con unas colonias de esporas. Aparte de aumentar las mejoras de las unidades, crearemos un ejército aéreo para abrirnos camino hasta la base Terran. Para destruir su defensa aérea, llevaremos algunos guardianes para dejarnos el hueco suficiente, de modo que podamos llevar a algunos superamos con un ejército de tierra para empezar el ataque. Y una vez que acabemos con todos los científicos, habremos terminado la misión. Nuestras metas están siendo atacadas. Misión 7. El secuestro. Cerebrado, es hora de que regresemos a Sakuras. Tengo unos asuntos que tratar con Rastagal, la matriarca de los templarios tétricos. Necesito apartarla de su tribu antes de poder atacar a la supermente de Char. Pero sus defensores no me lo pondrán fácil para secuestrarla. Además, los grupos de pilones generan un campo electromagnético que impide maniobrar a nuestros Zerg voladores. No tendremos apoyo aéreo. Entonces necesitamos una nueva estrategia. Quizás deberíamos preparar una distracción, mi reina. Podríamos hacernos con la matriarca aprovechando la confusión. ¿Qué se te ha ocurrido, Durán? La avanzada Protoss en Talmatros se alza sobre una gran meseta, así que un asalto por tierra es inviable. Sin embargo, Talmatros se sustenta de grupos de pilones. Si provocamos una subida de tensión en el radio de los pilones, podríamos sobrecargar la red de energía de Talmatros y la consiguiente explosión nos servirá de distracción para secuestrar a la matriarca. Limpio, sencillo y retorcido. Me gusta. Adelante, Durán. Cerebrado, darás cobertura a Durán mientras se infiltra en los grupos de pilones. No os detengáis ante nada. En esta misión nos encontramos en la capital del planeta Sakuras, llamado Talmatros. Nuestro objetivo será llevar a Durán hasta las 5 balizas localizadas en el centro del mapa para colocar unos explosivos. Esto provocará una explosión que despistará a los templarios tétricos y al resto de los protos para que podamos secuestrar a la matriarca Rastagal. Para ello, como siempre, nos haremos de los recursos del planeta para crear una buena defensa de cualquier ataque protos. Una vez tengamos varios criaderos, procederemos a crear nuestro primer ejército que junto con Durán enviaremos hacia la primera baliza. Tendremos que tener cuidado, ya que los templarios tétricos son invisibles, así que tendremos que llevar a algún que otro superamo para detectarlo. Hombre, está siendo atacado. Yo me ocupo. Grupo de pilones listo para la sobrecarga. ¿Qué necesitas? Tendremos que repetir esta operación con las 4 balizas restantes, y siempre tener cuidado con los templarios y las fuerzas protos que estarán continuamente enviando refuerzos. Dalo por hecho. Cargas colocadas. Este grupo está listo para la sobrecarga. Una vez estén colocados todos los explosivos, habremos terminado la misión y la capital protos de Talmatros pasará solo a ser un mero recuerdo. Mi reina, la última carga está colocada. Talmatros explotará cuando lo ordenes. Muy bien.
Cerebrado, envía a mis huestes al planeta y ocúpate de que secuestren a la matriarca. Durán, activa las cargas. Comenzando la detonación. Misión 8. Matar a la bestia. Esbirros, por fin ha llegado el momento de destruir a esa maldita supermente y a sus últimos cerebrados renegados. Sabemos que el Dude ofrecerá una gran resistencia, pero ni siquiera ellos pueden detenernos. Ahora que la matriarca Rastagal está bajo mi custodia, puedo atacar a la supermente con impunidad. Pero mi reina, yo creía que solo las energías de los templarios tétricos podían dañar a la supermente y a sus cerebrados. Aunque juntemos todo el poder de las proles, el ataque que lancemos contra los renegados será inútil. No será así, Durán. De hecho, estoy esperando a que mi arma secreta llegue en cualquier momento. Como desees, mi reina. Pero sigo sin comprender por qué. Estamos recibiendo una transmisión de un portanaves Protoss sin identificar. Eso es lo que me encanta de los Protoss. Son tan puntuales. Kerrigan, aquí Zeratul. Exijo saber por qué te has llevado a la matriarca. En realidad, Zeratul, no es ella la que me interesa. La he secuestrado para llegar hasta ti. Mira, os necesito a ti y a tus hermanos para que matéis a la supermente por mí. La única manera que tenía de conseguir vuestra cooperación era llevarme lo que más valoráis. Sin embargo, te doy mi palabra de que una vez hayáis matado a la supermente, permitiré que regrese con vosotros. Como si tu palabra valiera de algo. Zeratul, mi fiel servidor, debes ayudar a Kerrigan en esta misión. La supermente es el enemigo común. Hay que destruirla para preservar la existencia de nuestro pueblo. ¿Me estás pidiendo que ayude a esta criatura despreciable? No te lo pido por mí, ni en nombre de Kerrigan. Te lo pido por nuestro pueblo, Zeratul. Obedéceme, como siempre has hecho. Confía en mi decisión. De acuerdo, matriarca. La supermente morirá hoy mismo. Como os habéis dado cuenta, los planes de Kerrigan eran simplemente utilizar a los templarios tétricos para destruir la supermente de Char, pues solo ellos pueden hacer que los cerebrados no puedan reencarnarse. Por eso, ahora hemos viajado hasta Char, el planeta ahora gobernado por el Dude, que tiene bajo su custodia y control a esta supermente. En esta misión contaremos con unos accesos protos que nos dejarán entrenar a algunos templarios tétricos. Una vez hayamos defendido la base ante algunos ataques de los Terrans, llevaremos a nuestro ejército más allá del mapa, y nos daremos cuenta que tendremos que usar a algunos superamos para transportar a nuestras unidades al otro lado del río de cenizas. Tendremos que llevar un ataque a gran escala, ya que nos enfrentaremos al bando de los Zerg, controlados por el Dude, y con los mismos Terrans que protegen los alrededores de la supermente. Nuestras mentes están siendo atacadas. Para concluir, deberemos reunir solo a nuestros templarios tétricos para que acaben por fin con la supermente de Char, y con ello habremos acabado la misión. Ya está, Kerrigan. La supermente ha muerto, tal y como deseabas. Ahora te exijo que liberes a la matriarca de inmediato. Por supuesto. Rastagal, ¿quieres regresar con tu tribu? No, mi reina. Solo deseo servirte y permanecer a tu lado. ¿Qué traición es esta, Kerrigan?
Esa patética criatura no puede ser Rastagal. Te prometí que le permitiría regresar con vosotros, Zeratul, pero me parece que no quiere irse. La has corrompido. Has envenenado sus pensamientos. Devuélvela a su ser, o pagarás muy cara esta ofensa, Kerrigan. Está bien, Zeratul. Me has pillado. Convertí a vuestra matriarca en mi esclava mucho antes de unirme a vosotros en Sakuras. Cometió el error de subestimar mi poder, como todos los demás. Y ahora ha pagado el precio. La usé como marioneta para erradicar a los renegados de Sakuras y convenceros a vosotros para matar a la supermente. Y como puedes ver, vuestra líder ahora me pertenece. No está mal, ¿eh? Ya veremos, Kerrigan. Ya veremos. Misión 9. El juicio final. Mi reina, gracias a la destrucción de la supermente y sus cerebrados, todos los Zerg de este sector vuelven a estar bajo tu control. Lo que queda de la flota del Dud huye del planeta. Aunque desconozco el número de naves operativas que les queda. Hemos ubicado tus colmenas principales en esta plataforma orbital, pero tenemos un problema. Zeratul y sus hermanos han conseguido burlar nuestras defensas y arrebatarnos a la matriarca. Maldito Zeratul. Hay que reconocer que es un adversario formidable. ¿A dónde han ido, Durán? Nuestros exploradores informan de que se han unido a unos supervivientes protos en la superficie de Char. La matriarca está en una celda de estasis, lo cual me hace sospechar que los protos intentarán llevarla hasta Sakuras. ¿Creen que pueden liberarla de mi influencia? Zeratul se llevará una sorpresa cuando descubra que ya no hay salvación para Rastagal. ¿Qué le falta a su flota para estar lista para partir hacia Sakuras? Podrán realizar un salto dimensional dentro de 30 minutos, mi reina. Puede que eso nos baste. Cerebrado, moviliza a mi prole y envíala a la superficie de Char. Quiero que me traigas a la matriarca y a Zeratul, vivos. Puedes eliminar al resto de protos con toda la crueldad que gustes. Parece que todos los secretos de Kerrigan salieron a la luz, y quizá con esto ya tenemos claro el por qué Aldaris, antes de ser asesinado por Kerrigan, dijo estas palabras. Descubrí el oscuro secreto que vuestra matriarca ha estado ocultando. Está bajo el control de... No tenemos tiempo para eso. ¿Qué has hecho? Así es. Desde el principio era posible de que la matriarca estuviera bajo el control de Kerrigan, ya que como vimos también en otra ocasión, Zeratul estuvo a punto de desconfiar de sus extrañas acciones. Hay algo extraño en todo esto. La matriarca siempre ha sido un alma sabia y bondadosa. Aunque su sentencia no carece de justificación, esto no es propio de ella. Ninguna raza alienígena volverá a mancillar la faz de Sakuras. Y los Zerg serán los primeros en caer. Matriarca, te he servido durante milenios y siempre he valorado tu sabiduría y tu fuerza. Pero de un tiempo a esta parte, percibo en ti algo que empaña tu espíritu. Aunque Kerrigan se ha ido, me pregunto si su influencia aún no persiste. Tranquilo, Zeratul. Sigo siendo la Rastagal de siempre. Los acontecimientos recientes han hecho mella en mí y me siento agotada. Pero puedes estar seguro de que mi espíritu guerrero será el faro que nos guíe hasta la victoria. Así será. Pero volviendo con esta misión, si os habéis dado cuenta, en la misión anterior, Zeratul igualmente se llevó a su matriarca, y ahora la mantiene con vida en una celda de estasis, con el fin quizás de intentar curarle la infestación provocada por Kerrigan. El objetivo de los protos es huir de Char para volver a Sakuras, pero el nuestro será la de capturar a Zeratul y a la matriarca. Debido a esto,
Tendremos solo 30 minutos para llegar hasta ellos antes de que puedan huir en un salto dimensional espacial. Así que para empezar, y sabiendo ya la ubicación de los protos nada más empezar la misión, crearemos una defensa, ya que aún quedan algunas fuerzas del Dude por los alrededores, que podrían dificultarnos un poco la misión. Una de las cosas que podremos hacer es la de crear una de las unidades más destructivas de largo alcance, los guardianes. Esto, junto a un ejército de tierra, podremos ser totalmente imparables, ya que los guardianes podrían acabar rápidamente con los edificios protos, haciendo que estos no puedan crear más unidades. Por último, una vez destruidos todos los edificios, incluidos los que defienden la celda de estasis, contemplaremos la siguiente escena. Maldita seas, Kerrigan, por lo que me has obligado a hacer. Gracias, Zeratul. Al fin soy libre de su inmundo influjo. Siempre me has servido con honor. Por eso, he de pedirte que cuides de mi tribu. Su futuro ahora está en tus manos. No me lo puedo creer. Has matado a tu matriarca. Mejor muerta y enterrada que viva y a tu merced, Kerrigan. Te he juzgado mal, guerrero. Eres formidable, sin duda. Dejaré que te marches. ¿Qué? He dicho que puedes irte. Ya te he despojado de tu honor. Pero si vives, cada segundo de tu vida será un tormento para ti. Un recordatorio de lo que te viste forzado a hacer aquí hoy. Y eso, Zeratul, es la mejor venganza que jamás habría podido soñar. Lo lamentarás, Kerrigan. Volveremos a vernos. Vale, sí, ya sé lo que muchos vais a decirme, pero en este vídeo al final no me he planteado incluirlo, ya que no forma parte de la historia de la campaña del juego, al menos la de los Zerg. Gracias a vuestros comentarios yo también lo he descubierto y me ha encantado, ya que antes no lo sabía. Para los que no sepan de qué hablo, es sobre una misión secreta que puedes llegar a desbloquear en esta misión, pero he pensado, como dije al principio del vídeo, en incluir todo esto y algunas curiosidades en un vídeo especial sobre StarCraft que veréis en el siguiente capítulo, y sirva también como mi agradecimiento a todos los que habéis estado siguiéndome en toda la saga. Simplemente estad atentos al canal y suscribiros. Sin más, continuemos y demos paso a la misión final de la campaña de los Zerg. Comprendido. Me ocuparé de este asunto personalmente. Misión 10. Omega. Cerebrado, nuestros exploradores han identificado 3 flotas independientes que se aproximan a esta plataforma. Como Duran ha desaparecido y el grueso de mi prole sigue en Chad, tendrás que encargarte de los invasores tú solo. Pareces preocupada, Kerrigan. ¿Te pillo en mal momento? En absoluto, Arturus. ¿Cómo has conseguido formar tu nueva flota? ¿Has vuelto a rebuscar en la basura? He cobrado unos cuantos favores, he hecho algunas concesiones. Te sorprendería saber cuántos grupos distintos de este sector están deseando verte muerta. Pues siento decepcionar a tus amigos, Arturus. Pero vais a necesitar algo más que 3 míseras flotas para acabar conmigo. No deberías haber cometido tal estupidez. ¿3 flotas? No juegues conmigo, Arturus. Ya he localizado a las otras 2. Kerrigan, al habla Artanis. Mis hermanos y yo venimos a vengar las muertes de Fénix, la matriarca y de todos los demás protos que sucumbieron ante el enjambre. Es hora de que pagues por tus crímenes contra los nuestros. Vaya, vaya, las desgracias nunca vienen solas. Son los protos. ¿Quieres adivinar de quién es la otra flota? No hace falta.
Es Dougal, y lo que queda de la flota del Dud. Así es, Kerrigan. Aquí el almirante Dougal. Te doy una última oportunidad para entregarte y someterte a la autoridad soberana del Directorio de la Unión Terrestre. ¡Qué contundente, almirante! A ver qué piense. Pues creo que mejor voy a masacrar a las tropas que te quedan y a observar cómo mueres de forma agónica y dolorosa. ¿Qué te parece? No me subestimes, querida. A ver, almirante, en estos momentos soy prácticamente la puñetera reina de todo el universo. Ni tus soldaditos ni tus navecitas podrán volver a interponerse en mi camino. Como quieras. Llegamos a la última misión, chicos, la más difícil e impactante de todas, ya que ahora empieza la guerra final de las razas, los Protoss y los Terrans contra los Zergs. El objetivo es simple, eliminar por completo a todas las unidades enemigas de todo el mapa, así que para ello debemos ir con todo. Crearemos nuestra defensa, aplicaremos todas las mejoras al máximo y extraeremos todos los recursos que podamos. Si exploramos el mapa, tendremos a las fuerzas de Dougal en la parte superior, a las del dominio Terran de Arcturus a nuestra izquierda, y a las fuerzas Protoss de Artanis en la parte inferior. Empezaremos con el Dud atacando toda la base superior del mapa, y destruyendo a todos los edificios que tengan, incluidas las torretas de misiles que se encuentran dispersas por el mapa. Nuestras fuerzas están siendo... Kerrigan, estoy dispuesto a ofrecerte mi rendición. Pero quiero que mis hombres vivan. No estás en situación de negociar nada, almirante. Yo no hago prisioneros. Pero tengo una contraoferta. Pon las naves que te quedan rumbo a la Tierra y a toda máquina. Te daré algo de ventaja antes de enviar al enjambre a la caza. A ver hasta dónde llegáis antes de morir. El siguiente movimiento que haremos será contra el dominio, y al igual que pasó con Dougal, una vez destruyamos el último edificio, Arcturus hará su aparición. Enhorabuena, Kerrigan. Has vuelto a vencerme. Pero recuerda que estaré esperando a que cometas un error. Porque tarde o temprano te equivocarás. Y cuando lo hagas... Por último, y para dar concluido con toda esta saga de la historia de StarCraft Brood War, atacaremos todas las fuerzas Protoss del mapa. Ha sido un placer haber compartido con vosotros todas estas grandes historias de la campaña. Espero que os haya gustado, ya que este va a ser el principio de algo grande en la historia del canal. Y ahora, presenciemos todos juntos el final de este épico juego. Saborea esta victoria, Kerrigan. Los Protoss jamás olvidaremos tu traición. Estaremos observándote. Una vez más, me alzo sobre los cuerpos destrozados de mis enemigos. Victoriosa, pero no indemne. El directorio de la Tierra ha sido destruido. Y la supermente que querían controlar yace muerta y pisoteada bajo las cenizas de Char. En cuanto a mis curiosos aliados, creo que les concederé un indulto. Lo cierto es que los Protoss y los Terrans han luchado valientemente contra mí. Tal vez no sean tan débiles como creo. Yo soy la reina de espadas. Nadie volverá a cuestionar mi dominio. ¡Jamás!
Queridísima Helena, en estos momentos la noticia de nuestra derrota habrá llegado a la Tierra. Las criaturas que debíamos domesticar son indomables, y las colonias que debíamos recuperar han resultado ser más fuertes de lo que esperábamos. Oigas lo que oigas sobre lo que ha ocurrido aquí, debes saber lo siguiente. Alexei no murió en una batalla gloriosa. Lo maté yo. Mi orgullo lo mató. Y ahora mi orgullo me ha consumido a mí también. Jamás volverás a verme, Helena. Diles a nuestros hijos que los quiero y que su padre murió defendiendo su futuro. Au revoir. Poco después de la derrota de Dougal, el resto de la flota Terran del Dude fue destruido en un ataque de las fuerzas de Kerrigan. Ninguna nave del Dude consiguió regresar a la Tierra para informar sobre todo cuanto ocurrió. Junto con su maltrecha flota derrotada, Arcturus Mengs huyó de vuelta a Coral para lamerse las heridas y con la intención de planificar la reconstrucción de su dominio Terran. Artanis y los supervivientes protos regresaron a Sakuras para iniciar la reconstrucción de su antigua y gloriosa civilización. Zeratul y James Raynor tomaron caminos separados. No se ha vuelto a saber de ellos. Y sola, sobre una plataforma flotante, sobrevolando el calcinado planeta Char, Sara Kerrigan, la reina de espadas, observó a su hambriento y leal enjambre. No pudo evitar sentir que una gran amenaza se cernía en el horizonte. Dirigió su mirada al infinito, escrutándolo con obstinada intensidad, sin llegar a discernir en él nada más que un abrumador vacío. ¿Sería este el eco de una insípida victoria? ¿O, por el contrario, un augurio de lo que aún estaba por venir? Hey, gracias por ver el vídeo y si te ha gustado y quieres que siga trayendo más historias de videojuegos, apóyame con un like y un comentario para que YouTube posicione mucho mejor este vídeo en las búsquedas. No te olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos. Y si quieres aportar tu granito de arena para que el proyecto siga creciendo, no dudes en contactar por email o dejar tu donativo por PayPal en la misma dirección de correo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!